Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día genial y lleno de energía. Yo estoy súper emocionado hoy. Y es que tengo un tema que estoy seguro que les va a encantar a todos los que son fans de las series turcas, del mundo del entretenimiento y por supuesto, de las relaciones que nos roban el corazón. Hoy vamos a hablar de una pareja que aunque ya no estén juntos, siguen generando muchísima curiosidad y para muchos nostalgia. Sí, estoy hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y en particular, vamos a desentrañar un poco la frase que le da título a este vídeo, Kerem Bürsin radiante de felicidad. La respuesta está en Hande. ¿Qué significa esto? ¿Por qué digo esto? ¿Qué es lo que los mantiene en boca de todos? Pues bien, en este vídeo vamos a analizar todo eso a fondo. Vamos a revisar las últimas apariciones públicas de Kerem, su estado anímico y cómo, de alguna manera, la presencia de Hande sigue siendo un factor importante en la percepción pública de Kerem. Vamos a bucear en sus proyectos actuales, sus relaciones, y cómo todo esto se relaciona con su historia de amor con Hande. Pero antes de que nos adentremos en este emocionante tema, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre series turcas, farándula y todo lo que me apasiona. Y no se preocupen, que esto es completamente gratis. Así que suscríbanse ya. Ahora sí, empecemos. Kerem Bürsin, un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento turco e internacional. Un actor talentoso, carismático con una sonrisa que derrite corazones y, bueno, un físico que no deja indiferente a nadie. Su trayectoria profesional, que incluye éxitos como Love is in the Air, Jakob Seversen y participaciones en producciones internacionales, ha cimentado su posición como uno de los actores más queridos y respetados de Turquía. Su habilidad para interpretar una amplia gama de personajes, su compromiso con su trabajo y su carisma natural lo han convertido en un ícono para muchos. ¿Y qué pasa con su vida personal? Pues bien, después de su mediática relación con Hande Erçel, cada movimiento de Kerem es analizado con lupa. Sus declaraciones, sus publicaciones en redes sociales, sus proyectos profesionales. Todo es interpretado y comparado, de una u otra forma, con su relación pasada. La fascinación por las parejas de celebridades es un fenómeno global, y el caso de Kerem y Hande no es la excepción. El público se involucra emocionalmente con estas relaciones, creando una conexión que trasciende la pantalla y la realidad. Pero, ¿por qué decimos que Kerem está radiante de felicidad? Pues bien, últimamente hemos visto a Kerem muy activo con proyectos interesantes y, sobre todo, con una actitud positiva y llena de energía. Lo hemos visto en eventos, en entrevistas, promocionando sus nuevos trabajos y, en general, irradiando alegría. Sus ojos brillan, su sonrisa es más amplia de lo normal, y parece estar disfrutando de esta nueva etapa de su vida. Este brillo en su mirada, esta aparente alegría, es lo que nos lleva a preguntarnos sobre su estado actual. ¿Es genuino? ¿Es un reflejo de su vida personal, o una estrategia para mantener una imagen pública favorable? Su participación en eventos y entrevistas recientes ha sido notable. Lo hemos visto interactuar con fans, responder preguntas con entusiasmo y compartir detalles sobre sus proyectos futuros. Sus apariciones en redes sociales también reflejan esta energía positiva. Publicaciones sobre sus hobbies, sus viajes y su vida cotidiana, muestran a un hombre que parece estar disfrutando de la vida al máximo. La forma en que se comunica con sus seguidores, la naturalidad con la que se expresa, sugiere una autenticidad que es difícil de ignorar. Ahora bien, ¿dónde entra Hande Erçel en todo esto? Aquí es donde se pone interesante. Y la respuesta, amigos, no es tan simple como ya no están juntos, punto. Aunque la relación sentimental entre Kerem y Hande terminó hace ya un tiempo, la conexión emocional, el impacto en la vida del otro y la influencia en la percepción pública siguen siendo evidentes. La historia de amor entre Kerem y Hande, que comenzó en el set de Love is in the Air y cautivó a millones de personas en todo el mundo, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. La química que compartían en pantalla se trasladó a la vida real, creando un romance que parecía sacado de un cuento de hadas. Y es que, aunque no lo queramos, la gente tiende a asociar la felicidad de una persona con la compañía que tiene. Si Kerem está soltero y lo vemos feliz, es natural que nos preguntemos, ¿y qué pasa con Hande? ¿Está feliz por él? ¿Cómo se siente al verlo así?
Son preguntas válidas y a veces, sin querer, las respuestas se encuentran en pequeñas señales, en miradas, en gestos, en las decisiones que toman ambos. La naturaleza humana nos lleva a buscar patrones, a conectar eventos y a construir narrativas, incluso cuando no tenemos toda la información. Ande, por su parte, también ha estado muy activa. Con nuevos proyectos, campañas publicitarias y una vida personal que, aunque más discreta, también es seguida de cerca por sus fans. Es evidente que Ande está enfocada en su carrera, en su familia y en su propio bienestar. Después de su relación con Kerem, Ande ha demostrado su profesionalismo y su talento en una variedad de proyectos. Sus campañas publicitarias, que la han convertido en una de las modelos más cotizadas de Turquía, demuestran su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Pero, ¿qué pasa con Kerem? De alguna manera, Ande es parte de esa felicidad que ahora vemos en Kerem. ¿Sigue siendo un factor, aunque sea de manera indirecta, en su bienestar? La respuesta, como ya he mencionado, no es sencilla. La complejidad de las relaciones humanas, especialmente aquellas que han sido objeto de tanta atención pública, hace que sea difícil determinar con certeza lo que sucede en el interior de cada persona. La verdad es que no podemos saberlo con certeza. Solo ellos conocen la verdad de sus sentimientos y de su relación actual. Pero, basándonos en lo que vemos, podemos hacer algunas observaciones interesantes. Primero, la ausencia de rencor. En general, Kerem y Ande han mantenido un respeto mutuo. No se han lanzado indirectas, no han hablado mal el uno del otro y han evitado cualquier tipo de polémica. Esto es muy importante porque demuestra una madurez emocional y una capacidad de dejar atrás el pasado sin resentimientos. Esta madurez, esta capacidad de mantener una actitud positiva y respetuosa, habla mucho de la personalidad de ambos. En un mundo donde las relaciones de celebridades suelen terminar en drama y controversia, la forma en que Kerem y Ande han manejado su separación es admirable. Segundo, el apoyo indirecto. A veces sin querer, las acciones de uno tienen un impacto en el otro. Si Ande está feliz, eso puede influir positivamente en el estado de ánimo de Kerem. Y viceversa. La simple idea de saber que la otra persona está bien, que está feliz, puede ser un factor importante en la propia felicidad. Este apoyo indirecto, esta conexión invisible, es algo que a menudo subestimamos. Saber que la persona que alguna vez fue importante para ti está bien, puede ser un consuelo y una fuente de alegría, incluso si ya no están juntos. Tercero, la memoria compartida. Kerem y Ande vivieron una historia de amor muy intensa, que dejó una huella imborrable en sus vidas y en la de sus seguidores. Han compartido momentos felices, momentos difíciles, y han crecido juntos como personas y como profesionales. Esa memoria compartida, ese vínculo especial, siempre estará presente, de una forma u otra. La historia compartida, el recuerdo de los momentos vividos, la química que los unió, todo eso forma parte de su pasado y, inevitablemente, influye en su presente. Es imposible borrar por completo los recuerdos, los sentimientos y las experiencias que compartieron. Pero, ¿qué hay de los proyectos profesionales de Kerem y su relación con Ande? La verdad es que indirectamente Ande influye en la percepción que el público tiene sobre Kerem, y viceversa. El éxito de Ande en sus proyectos, sus nuevos romances, todo eso genera conversación y afecta la forma en que el público ve a Kerem. Kerem, al ser una figura pública, sabe que su vida personal es de interés público, y que todo lo que haga será comparado con lo que hacía cuando estaba con Ande. La industria del entretenimiento es un negocio, y las relaciones personales de las celebridades son un producto. El público se alimenta de información, de noticias, de especulaciones, y la forma en que Kerem y Ande manejan su vida pública tiene un impacto directo en su carrera. Ahora bien, ¿cómo podemos interpretar esta radiante felicidad de Kerem? ¿Es un reflejo de su vida personal actual, o es simplemente una estrategia para proyectar una imagen positiva y atractiva? ¿Está verdaderamente feliz o simplemente está aprendiendo a vivir sin Ande? La verdad es que, como ya dije antes, solo él lo sabe. La autenticidad es un valor muy apreciado en la sociedad actual, y la gente suele ser muy perceptiva a la hora de detectar la falsedad. Sin embargo, la felicidad es algo subjetivo, y cada persona la experimenta de manera diferente. Lo que sí podemos afirmar es que Kerem está en un momento de gran crecimiento profesional. Sus proyectos actuales son prometedores y están generando mucha expectativa. Esto sin duda contribuye a su felicidad, porque sentirse realizado en el trabajo es algo muy importante para cualquier persona.
El éxito profesional, el reconocimiento del talento, la satisfacción de lograr objetivos, todo eso contribuye a la autoestima y al bienestar emocional. Además, Kerem parece estar disfrutando de su soltería. Se le ha visto muy bien acompañado, pero no parece tener prisa por establecer una nueva relación formal. Esto puede ser un indicio de que está enfocado en sí mismo, en su propio bienestar, y en construir una vida plena y feliz. La soltería para muchas personas es una oportunidad para el autodescubrimiento, para explorar nuevas pasiones, para desarrollar la independencia y para fortalecer la autoestima. Y aunque Ande no esté físicamente presente en su vida, su recuerdo, su influencia y el vínculo que compartieron siguen siendo importantes. Ande es parte de la historia de Kerem y siempre lo será. Y de alguna manera, la felicidad de Kerem también está ligada a la felicidad de Ande. La historia de amor entre Kerem y Ande es un capítulo importante en la vida de ambos. Los recuerdos, las experiencias compartidas y el impacto que tuvieron el uno en el otro no se pueden borrar. La forma en que ambos manejan sus vidas, sus carreras y sus relaciones futuras estará influenciada, de alguna manera, por la historia que vivieron juntos. En resumen, la frase Kerem Bürsin radiante de felicidad. La respuesta está en Ande es una forma de decir que aunque ya no estén juntos, la historia de amor entre Kerem y Ande sigue siendo relevante. Que aunque no lo queramos, la presencia de Ande influye en la forma en que percibimos a Kerem. Y que de alguna manera, la felicidad de uno está ligada a la felicidad del otro. La complejidad de las relaciones humanas, especialmente aquellas que han sido expuestas al escrutinio público, es un tema fascinante. Las emociones, los recuerdos y las experiencias compartidas influyen en la forma en que cada persona percibe el mundo y en la forma en que se relaciona con los demás. Es como una ecuación compleja con muchas variables, pero con una conclusión clara: Kerem Bürsin está feliz, y eso es lo que importa. Y la respuesta a su felicidad, aunque no la podamos desentrañar por completo, la podemos encontrar en la historia compartida con Ande Erçel, en la madurez de ambos y en el impacto que han tenido el uno en la vida del otro. La vida es un viaje y cada persona es el protagonista de su propia historia. Las relaciones, las experiencias y las decisiones que tomamos nos moldean y nos definen. Es una historia de amor que, aunque terminó, sigue siendo tema de conversación y seguirá generando curiosidad y admiración por mucho tiempo. Y es que al final del día, todos queremos que Kerem y Ande sean felices. Que encuentren la paz, el amor y la felicidad que merecen. La empatía, la compasión y el deseo de bienestar para los demás son valores importantes que nos unen como seres humanos. Y ahora, para concluir este vídeo, hemos recorrido un poco la vida de Kerem Bürsin, explorando su presente, analizando su estado anímico y reflexionando sobre la influencia que Ande Erçel y su historia de amor tienen en su vida. Hemos visto que Kerem está radiante de felicidad, que está disfrutando de su éxito profesional y que parece estar en un momento de gran crecimiento personal. Y aunque Ande no esté presente en su vida, su recuerdo y su influencia siguen siendo importantes. Espero que este vídeo les haya gustado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que la felicidad de Kerem está relacionada, de alguna manera, con Ande? ¿Creen que se mantienen en contacto? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. El debate, la discusión y el intercambio de ideas son fundamentales para el crecimiento personal y social. Y antes de irme, no se olviden de dejar un me gusta si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y conocidos, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para que el canal siga creciendo. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Chao, chao.